Hoy, en 678, el plan para construir 400.000 viviendas. Los Eje lo ignoran. Este programa que se acaba de lanzar de impulso a lo que podemos llamar el crédito hipotecario social es el más importante que tenemos datos en Argentina y ese plan, digamos, que tanto critican, Clarín, es la mejor manera de garantizar los ingresos del ANSES a largo plazo y por lo tanto de las jubilaciones actuales y futuras. Hay realmente un tremendo error de concepción de cómo se cuida la plata del ANSES. Las Malvinas Argentinas. Nueva provocación de Cameron. This is not some game of global monopoly with nations passing a territory between them. It is about the islanders determining their own future. My message to the government of Argentina is this. The UK has no aggressive intentions towards you. Accusations of militarization and nuclear threats are hyperbole and propaganda. But do not underestimate our resolve. Threats will not work. Attempts to intimidate the islanders will not succeed, because Britain stands ready and willing to stand up for the Falkland Islanders at any time. La inversión en YPF. El país virtual versus el país real. Estamos haciendo una expropiación que es ilegal, inconstitucional, pero además, ¿sabe qué? Estamos generando un marco de desconfianza terrible. Este tipo de medidas ahuyenta la inversión. ¿Es esta la manera de atraer inversiones? Y yo digo no. La Argentina, aislada del mundo, solo va a conseguir inversiones de los chinos. ¿Entendieron? Es gravísimo, doctora, lo que usted está denunciando. Sí, pero además es gravísimo porque... Pero además lo tengo chequeado. También la buena noticia de que Carlos Slim acaba de adquirir el 8% del paquete accionario de YPF. Las acciones de YPF subieron hoy un 19%. Fue después de la incorporación de Carlos Slim al paquete accionario. Estamos hablando del magnate mexicano, sindicado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo. La Argentina solo va a conseguir inversiones de los chinos. ¿Entendieron? Es gravísimo, doctora, lo que usted está denunciando. Sí, pero además lo tengo chequeado. Estamos hablando del magnate mexicano, sindicado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de soberanas noticias. Uno, el Juaco Bueno. Cuando la señora de Kirchner decide nacionalizar YPF. Yo no sé si fue una provocación premeditada o poco meditada, o si lo seguís pensando, pero ya sabréis que aquí cayeron chuzos de punta a ver sobre todo a Joaquín Sabina con la gorra de YPF diciendo que muy bien por los argentinos. ¿Qué? Vamos, muy bien por los argentinos siempre. Una multinacional petrolera no es la patria. Es curioso confundir una multinacional con la patria. Con la patria. ¿No? Para acabar con lo de YPF, que uno está a favor de lo público contra el beneficio privado, no es de ahora, es de hace 30 años. 2. Otra que el gol de Diego. Nalban y 2 al hilo en Queens. David a semis en Queens. Ganó 2 partidos en 3 sets. 3. Vuelve la patria zocalera. C5N se burló feo de River. ¿Cómo ascender puede ser para el más grande la gloria? ¿Cómo ves al equipo de River para enfrentar a Patronato? Yo dije que River va a ascender. No va a ser, no va a ser un rival sencillo Patronato. 4. Y también vuelve efemérides recientes. ¿Te acordás de este temón? ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa, Clarín? Que estás nervioso. Porque cuando escribís sos mentiroso. Tienes miedo, Clarín, que cambie todo. Será por eso, Clarín, será por eso.
mentiroso. Juega limpio 678, que jamás pisa al contrario, simplemente argumenta. Yo te digo que empezó en la escuela primaria cuando yo tenía 6 años, 7 años, 8 años, y dejaba la puerta abierta. Y para cerrar más de aquel temazo, y atente al solo ricotero de guitarra. ¿Qué te pasa, Clarín? Cada mañana que a la gente engrupís con tus bacanas. ¿Qué te pasa, Clarín? No te hagas celoso, que de lejos se ve, que de lejos se ve que estás nervioso. Pasa, Clarín, cada mañana que a la gente engrupís. ¡Epa! Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. Muy buenas noches, ¿cómo les va, estimados colegas? Ese sonido como de bombos que hay por ahí atrás. Un ruido de bombo bueno por ahí, es verdad. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien. Me alegra muchísimo. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Eric Alcaño. Hola, Eric, ¿cómo te va? Bienvenido. Eric es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. También está con nosotros para compartir el programa Edgardo Esteban. Hola, Edgardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Edgardo es excombatiente de Malvinas y autor del libro Iluminados por el Fuego. En el año 2005 se hizo la película y también, obviamente, sos periodista. Bienvenido, Edgardo. Muchas gracias, siempre un gusto estar aquí. Muy bien, vamos a arrancar con el primer tema del día de hoy. Tiene que ver con el plan de viviendas. Ustedes habrán visto cierto entusiasmo y expectativa de parte de un sector importante de la población que de alguna manera pretende resolver su problema de vivienda con este plan. Este entusiasmo no está reflejado, por lo menos por el diario Clarín. Vemos el informe y lo debatimos. El plan para construir 400.000 viviendas. Clarín siempre en contra del país. En efecto, el monopolio y sus afines optaron por no reflejar la expectativa y entusiasmo que genera el revolucionario plan para construir 400.000 viviendas. Y esperemos que, digamos, que la gente cuando vaya a pedir a estos créditos no le encuentren alguna, o no le pidan el certificado de orina o de sangre para impedírselo. O no le pidan el certificado de orina o de sangre para impedírselo. Diario La Nación por Luis Majul. Una buena noticia que no alcanza. Ya de entrada, el gobierno argentino en estos últimos años ha triplicado la cantidad de soluciones habitacionales que se ha hecho, por ejemplo, en lo que llamamos el régimen de acumulación financiera que empieza con la dictadura militar del 76. Se hacían 30.000 soluciones habitacionales por año, ahora se hacen 100.000 por año. Acá hay una cosa importante que también hay que remarcar, que creo que nuestra presidenta lo ha hecho muy bien el día del anuncio, es que este rol tendría que haber sido acompañado por la banca privada, que no lo fue. Este programa que se acaba de lanzar de impulso a lo que podemos llamar el crédito hipotecario social es el más importante que tenemos datos en Argentina, que en magnitud realmente va a representar un incremento del crédito hipotecario del 60% en un solo año, en una economía donde los bancos privados principalmente no prestaban a los sectores que más lo necesitaban, como de costumbre sucede. Y ese plan, digamos, que tanto critican Clarín, es la mejor manera de garantizar los ingresos del ANSES a largo plazo y, por lo tanto, de las jubilaciones actuales y futuras. Hay realmente un tremendo error de concepción de cómo se cuida la plata del ANSES, la plata de todos los argentinos. ¿No hay que guardarla ahí, tenerla en una caja? En verdad, pareciera que Bonelli, algunos periodistas de Clarín y algunos opinólogos están todavía queriendo que volvamos al régimen de capitalización donde cada uno guarda su platita y esa es de él y nadie se la toca, y encima funciona muy mal porque ahora preguntan qué hacen con la plata de los jubilados, que no es de los jubilados, es de todos los argentinos. Es muy aparentemente perjudicial para aquellos que dan el crédito, que van a ser los futuros jubilados y pensionados. El gobierno anunció que iba a utilizar fondos a tasa subsidiada, lo cual implicaría una pérdida para los jubilados, los futuros jubilados y los actuales jubilados. Sería una pérdida importante cuando uno se quiera jubilar dentro de 10 años. La pregunta es, ¿van a estar los fondos o los fondos como corresponden o no? Para los que prestemos el préstamo, para todos los que aportan, posiblemente ese ahorro hacia el futuro o ese ingreso jubilatorio se vea resentido
por esta tasa tan subsidiada. Que ahora preguntan qué hacen con la plata de los jubilados, que no es de los jubilados, es de todos los argentinos, y en verdad cuando se tenía el régimen que ellos tantos añoraban, las AFJP perdían plata todos los años, nos cobraban comisiones para perder plata. ¿Conoces el negocio de las AFJP? No. Una cosa muy sencilla, una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por el dinero, lo que se hace con el dinero del ANSES. Los fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. Y la reestatización del sistema jubilatorio sigue alterando no solo a los empleados, sino a todo el mundo económico. En España, por ejemplo, están que trinan. Carlos Menem rechazó lo que considera una confiscación de aportes y calificó la decisión del gobierno como un verdadero asalto. Y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Para que podamos aumentar las jubilaciones, la economía tiene que crecer y tiene que haber empleo en blanco registrado. Este plan va a generar empleo en blanco registrado y la economía de crecimiento que da los recursos al Estado luego para que podamos tener mejores jubilaciones. Realmente es un sinsentido. Alguien que tiene dos dedos de frente, digamos, no puede pretender que una política así, lejos de perjudicar a los sectores pasivos, lo va a beneficiar, ahora y en el futuro. Está distinta vara a da bronca. La portada de Clarín de hace 2 años contrasta con el ninguneo y las chicanas de hoy. Clarín, 12 de octubre del 2010, título central. Los créditos para la vivienda están cada vez más lejos. Tapa del diario Clarín del miércoles 13, el día después del anuncio de Cristina sobre el plan para construir 400.000 viviendas. Título central, no. Acá estaba, chiquito a la derecha. A ver, Clarín. Jueves 14, día después. Ahora sí, título central. No. La Corte... No, título central. Al costado derecho, tampoco. Nada el jueves. O sea, ayer, bueno, a ver hoy, Clarín, tapa del diario Clarín de hoy, nada sobre el plan para construir las viviendas. Otro ejemplo claro del monopolio contra la gente lo constituye la asignación universal por hijo. Esta era la cobertura por aquellos días. Este es el folleto que diseñamos y que va a estar siendo entregado en cada una de las sucursales del ANSES. Les pido paciencia a todos porque ya veo que después son las fotos como cuando se hizo. Lo importante de la gente que hacía la cola y no para qué hacía la cola por lo que había logrado, como con la asignación universal por hijo. La vigilia continúa en el ANSES, largas colas. Pasan los días y nada cambia, siguen las colas, sigue la campe en la puerta de las oficinas del ANSES. ANSES que sigue desbordada por la presencia de gente que quiere ese beneficio por hijo, tal vez un anuncio, pero sin tenerse en cuenta la estructura que había para contener, ¿no? Recién ahora vemos el final de esta cola que por momentos superó los 150 metros. Improvisación mínimo, ¿no? Lo que se puede decir, lo que pasa. Claro, Marcelo, es muy desorganizado el modo en el cual se puso en funcionamiento. Siguen las colas, las largas esperas, las madrugadas, justamente esperando que abran. Lo importante de la gente que hacía la cola y no para qué hacía la cola por lo que había logrado, como con la asignación universal por hijo. De un lado, el país real. Del otro, el país virtual del club de los odiadores. Mientras Castro se convierte en el real del periodismo político en sintonía con la tapa de uno de sus guionistas, Carrió compara con una tumba al gobierno que ideó el plan para construir 400.000 viviendas. Van der Kooi y Blanc nos deleitan con un azar lo más brillante que de costumbre. ¿Cómo ves este momento del gobierno? Yo no hago política sobre las tumbas. ¿Sobre las tumbas? Es lapidario, jugando con... No hago política necrológica. Hice política de la vida para evitar lo que está pasando. Esta semana ella tiene un protagonismo a partir de un problema de salud del hijo. Ella usa el avión presidencial para trasladar al hijo. Si es millonaria, que alquile un avión. Listo. Ahora, discúlpeme. Que lo pague. Me parece por eso, que alquile un avión y lo pague. La flota presidencial está para la atención del presidente y su familia. Uno puede decir si está, me parece, por ley está a uno puede gustarle más o menos, pero me parece que está con los dos pies dentro de la ley.
irrebatible argumentación de la creadora de la mejor frase 2011, que, no obstante su viveza, en el párrafo siguiente se mostró cándida al confiar ciegamente en quien confesó ser lobista de Repsol recién cuando se sintió acorralado. Creo que el 2008 fue un año crucial para ellos, como todos sabemos, que fue el año de la 125. Kirchner ahí cambió el estilo, que es el momento del retiro de Alberto Fernández, por otra parte. Es decir, ahí había un hombre con muy buenos contactos con la prensa. No estoy diciendo con Mañeto, que ya Fernández lo negó. Digo, con muy buenos contactos con la prensa, a ustedes les consta. Bueno, muy bien. A ver, Eric, querido, ¿qué pensás del informe? Qué inútil derroche de mala fe, sinceramente. Esa energía puesta en ningunear un plan que es paradigmático, casi tan importante como la propia nacionalización de las AFJP, como la recuperación de YPF, y ver ese torrente de mala técnica periodística, por último, porque lo que dicen es contrafáctico. Directamente decir, no, es la plata de los jubilados que vamos a usar para tal o cual cosa. Cuando el propio sistema, lo que anunció la presidenta, decisión política, la evaluación económica, Ministerio de Economía, la instrumentación técnica y la presencia en todo el país, el ANSES, lo que hace es mostrar que el Estado está de vuelta en la Argentina y que el Estado de bienestar está de vuelta. Entonces, ¿qué querían? ¿El estado de malestar que teníamos antes? Hay una cuestión medio compleja en economía, que es creer, no, la plata hay que ponerla en una caja de zapatos, entonces ahí está, y con eso no va a pasar nada, y efectivamente el día que la necesite voy a poder ir y sacarla. Entonces, ese concepto de caja o de cuenta individual que había en la etapa anterior de la capitalización, que ya vimos los resultados que dio, en particular con lo que decía Víctor Hugo con las acciones de Clarín, es que no, nosotros en este momento tenemos un sistema de reparto, es decir, solidaridad entre las generaciones, que no es solamente los aportes y contribuciones del mundo del trabajo, es decir, de los obreros o de los empresarios, sino que en gran parte también es el esfuerzo del conjunto de los argentinos, y está bien que así sea, los impuestos, el IVA, ganancias, combustibles, cigarrillos, cuando uno consume al comprar cualquier producto, está aportando al sistema. Está también todo lo que son los recursos del Tesoro Nacional, está la parte de coparticipación de las provincias, es decir, el 60% del haber jubilatorio hoy se explica por aportes y contribuciones, pero el resto es el esfuerzo de todos los argentinos, por eso es el dinero de los argentinos para los argentinos, y para no tenerlo ahí parado en una visión hasta diría precapitalista de la economía, lo que se hace a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que quedó de las AFJP, que eran 80.000 millones cuando se nacionalizó y son 209.000 hoy, así que por lo menos podemos decir que está bien gerenciado, bien llevado, rigurosamente, con método, es que vamos a invertir como se invirtió en el Fondo de Garantía en Atucha, por ejemplo, o en EPEC, en Córdoba, en energía, en inversiones seguras, y pocas cosas más seguras en este caso que la construcción de viviendas, en la cual el Tesoro va a poner 3.000 millones, sobre eso se va a armar un fideicomiso, pone 3.000 millones y tierras, ese fideicomiso ya empieza a dar las hipotecas y los créditos, de ahí que el trámite empiece por ANSES, pero después se deriva al banco hipotecario. Esto es mixto, es un sistema de economía mixta, es una administración de emisión que toma diferentes tipos de actores, y luego ese mismo fideicomiso emite valores que el ANSES compra y que otros inversores también pueden comprar, como el señor Slim compró parte de las acciones de nuestra YPF, que es un sistema mixto. Y es ahí donde nosotros vamos a poder establecer una cuestión en la cual hacemos viviendas para sectores que tienen problemas habitacionales, por lo tanto es construcción, es empleo en blanco, son buenos salarios, aportes y contribuciones. Sostenemos el haber jubilatorio. Luego, para cerrar la idea, es actividad económica, por lo tanto son mayores impuestos. Así que también sostenemos el aporte jubilatorio desde ese lado. Nos dicen, se roban la plata de los jubilados. No, la plata de los jubilados se la robaron en los 90. Desde el 2003 lo que hicimos nosotros es recomponer el haber jubilatorio y darle al estado de bienestar un instrumento poderosísimo y bien manejado, como es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Una pregunta muy... pero está muy claro. Y te quiero hacer una consulta en relación a eso porque lo presentás como muy redondo al negocio, digamos, vamos a ponerle ese nombre, el negocio de los créditos o el proyecto. Ahora pensaba, ¿por qué no hubo posibilidad, es solamente una pregunta, ¿por qué no hubo posibilidad de parte del gobierno de pasarle este plan a los bancos? Es decir, que efectivamente los organismos que establezcan este sistema crediticio bastante redondo, tal como lo estás planteando, no lo pudieron hacer los bancos
privados en la Argentina y lo tuvo que hacer el Estado. Porque cuando nosotros vemos determinados sectores de la sociedad que van ahí caceroleando, que en mi caso particular las cacerolas jamás me gustaron, puesto que pasé mi infancia en Chile, así que no es algo que me parezca símbolo de democracia. La democracia es el voto, la soberanía reside esencialmente en el pueblo, eso que llamamos modernidad. Y la Argentina de antes, con el Estado de antes, ese Estado que reprimía o asistía, pero que no reivindicaba ni hacía justicia social, lo que era un Estado que básicamente privatizaba ganancias y socializaba pérdidas. Nosotros damos vuelta el sistema en este momento al, por ejemplo, atribuir tasas de interés más bajas a los que menos tienen. La lógica anterior del sistema sería, no, si tiene pocos ingresos o si el tipo es un obrero industrial, entonces lo matamos con la tasa de interés. Eso es lo de los bancos, digamos. Y eso, digamos, sería la lógica bancaria clásica. Sí. Se presta en general a los que tienen dinero, pero porque es su estilo de negocio. Interviniendo como intervenimos en la economía de este modo, concertado, con diferentes actores, con diferentes lógicas y objetivos, el hipotecario es a 65% público y tiene management privado, y no es un problema. YPF también es 51% público y otra parte privada, donde ya están viniendo inversores, y no es un problema. Es decir, podemos hacer las cosas bien, pero es importante también que lo militemos este tema, que lo militemos. Yo sé que es una palabra que suena muy mal en todos estos ambientes cultos, aunque cursis, sino que vayamos al decir al vecino, a la vecina, al amigo, a la amiga, al compañero, a la compañera, esto es lo que pasa con el plan de viviendas. Está clarísimo. Edgardo, a ver tu opinión sobre el informe. Pensaba hace pocos días, de alguna forma lo que construyó también Eric, fue conocer el Museo de la Deuda Externa, ¿no? Y ver todo lo que es la historia de Argentina con relación a las dificultades que hemos tenido como sociedad. Cuando uno piensa en el New Deal de Roosevelt después de los años 30 y cómo la obra pública le dio una nueva esperanza en lo que significa la construcción y la posibilidad de darle esa alternativa a lo que es la mano de obra. Y uno ve en este momento de crisis en el mundo que se dé esta sorpresa, de alguna forma marcar la posibilidad de que haya ya 300.000 consultas, ¿no? Con la esperanza de tener su propia casa, no marcando sectores sociales, sino dando la posibilidad que también el sector privado pueda ser partícipe de la inversión y que pueda acompañar. Me parece que es un camino, cuando uno veía que se cerraban puertas, que se abre esperanza. Y me parece que esa perspectiva, hay un camino que va marcando este gobierno de una alternativa, mientras uno escucha esos agoreros que siempre ven la tragedia y ven que desde el odio marcan una alternativa que nunca aparece, que es el fin de esta esperanza. El gobierno siempre tiene como una carta bajo la manga que marca justamente esta alternativa de darle una luz cuando otros quieren dar oscuridad, ¿no? A ver, Cintia. Tres puntuaciones informativas importantes. Una tiene que ver con lo que vos preguntabas sobre el tema de las líneas de crédito de los bancos privados. Lógicamente, el sistema de un Estado que no es de bienestar, de un Estado que permite la regulación libre del mercado sin injerencia, los bancos no prestan a la gente que necesita y que no tienen demasiados recursos para pagarlos. Pero hay algo muy importante, que es que la reforma orgánica de la Carta Orgánica del Banco Central, justamente lo que hace de alguna manera es mete mano en la línea de crédito de los bancos privados. Para decirlo coloquialmente, seguramente ustedes lo pueden explicar mejor que yo, pero hay una posibilidad de que a través de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central haya injerencia justamente en los bancos hipotecarios y en la banca privada. Dos cosas. Este plan de vivienda, uno de los ejes importantes es que el Estado interviene en el suelo urbano y se otorgan terrenos fiscales que en otros momentos, por mecanismo de subsuelo, pueden terminar siendo tierras de countries privados. Eso es muy interesante. Es muy importante. El Estado regula el suelo urbano, entrega territorios fiscales, hay toda una mirada sobre dónde vive y quién vive en cada porción de la tierra del espacio argentino, y eso es un eje de este tema. Y otro tema es la falacia que sigo escuchando, que vamos a seguir escuchando, sobre que la plata del ANSES es la plata de los jubilados. Solamente decir que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se llena con el caudal de la recuperación de las AFJP privatizadas, que los argumentos falaces sobre qué es la plata de jubilados vienen desde aquella imposición de la ley obligatoriamente vetada por la presidenta, que es la ley del 82% móvil, que en su articulado lo que hacía era desinvertir al ANSES, y había un artículo puntual de esa ley
que decía que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se tenía que desactivar, vender, rematar a las acciones. Les digo a ustedes, cada uno que piense, quién iban a ser los compradores de esas acciones si se aprobaba, si no se vetaba la ley y se remataban. Claramente los mismos bancos privados y el mismo Grupo Clarín, que ya había hecho estragos con la plata de todos los argentinos. Pero además es antieconómico, porque usted tiene un fondo y si vende parte de ese fondo, las acciones van a valer cada vez menos. Si justamente la gracia es tener esa masa de maniobra dentro de la economía para poder invertir, para poder crear empleo y rifarlo, a suponer que se pudiese hacer, ¿cuánto daría de esa cuestión de decir, bueno, le pagamos un poco más a los jubilados un ratito? Después de nuevo viene el recorte y vienen los papeles pintados, es decir, la irresponsabilidad económica con la cual se trató ese famoso tema del 82%, que compartimos todos, solo díganos que nuevos impuestos quieren que saquemos. Ahora, en esa ley no decía el famoso Grupo A de dónde iban a sacar los recursos para financiar el 82. Por supuesto que nosotros tenemos ahora una ley de movilidad que 2 veces por año, independientemente de las decisiones políticas, digo, si querían calidad institucional, ahí la tienen, por los aumentos por las cotizaciones, por los aumentos salariales, por el aumento de los ingresos fiscales, lo que va haciendo es permitiendo la recomposición progresiva, sustentable, real, concreta, porque si no, lo otro es simplemente voluntad de lesionar al gobierno, que las críticas que hemos recibido, como han hecho una moratoria, 2,5 millones de jubilados que no aportaron y ahora los jubilaron, porque tomamos la decisión política de privilegiar la inclusión por sobre la exclusión. Y aparentemente la sociedad argentina lo ha aceptado. Vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Vamos al tema Malvinas. Ayer la presidenta dio un interesante discurso en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, pidiendo básicamente diálogo, además de haber hecho una genealogía muy interesante, yo creo, también sobre la historia de Malvinas, pero básicamente pidió diálogo. Magdalena Ruiz Guiñazú criticó el discurso y la actitud de los que apoyan la causa de Malvinas hoy en su programa de radio. Vemos el informe y lo debatimos. Dale. Las Malvinas argentinas y la indignación de Guiñazú. Redobló hoy el mandatario del país usurpador su provocación y concepción imperialista de la vida. This is not some game of global monopoly with nations passing a territory between them. It is about the islanders determining their own future. My message to the government of Argentina is this. The UK has no aggressive intentions towards you. Accusations of militarization and nuclear threats are hyperbole and propaganda. But do not underestimate our resolve. Threats will not work. Attempts to intimidate the islanders will not succeed, because Britain stands ready and willing to stand up for the Falkland Islanders at any time. Lo único que pretendemos, señor presidente, es dejar atrás esta historia de colonialismo, esta historia anacrónica, y construir una nueva historia en base al diálogo. Mire qué poco pedimos. Dialogar. No estamos pidiendo que nos den la razón. No estamos pidiendo que digan que sí, las Malvinas son argentinas. Estamos pidiendo apenas, nada más ni nada menos, que se sienten en una mesa a dialogar. ¿Puede alguien en el mundo contemporáneo negarse a dialogar y luego querer convertirse en adalid de los derechos humanos, de las libertades, del mundo civilizado, del mundo occidental y cristiano? La verdad que no, señor presidente. Reino Unido sostiene que las Malvinas no son una colonia y que gozan de total independencia. Sin embargo, el ciudadano nacido en las Malvinas, Alejandro Betts, desmontó esta versión. Tiene que quedar en claro que en Malvinas no hay un gobierno independiente elegido libremente por sus habitantes. La administración ejecutiva recae sobre un gobernador no electivo, nombrado por la corona. Todo acto, decisión o declaración pública realizado por este funcionario se formula en nombre de Su Majestad la Reina. Quien amaneció fuertemente indignada fue Magdalena Ruiz Guiñazú, dando lugar al regreso de la sección Opciones Múltiples. No olvidemos que se llamaba Multiple Choice cuando el cambio de época estaba menos consolidado. Aunque sí, cuando un jugador mete 3 goles en un partido, los medios siguen diciendo hat trick.
La pregunta es, ¿con qué se indignó Guiñazú? Con el tono belicista del discurso de Cameron. B, con la bandera que Cameron enarboló en la Casa de Gobierno británico. C, con que en igual sentido en Gibraltar se observase solo desde España la bandera británica y la imagen de la reina. D, con que Gran Bretaña siga ocupando nuestro territorio y explotando nuestros recursos pesqueros y petrolíferos. E, con la negativa del partido de Macri a integrar la delegación argentina que incluyó a otros opositores. F, con el envío de un buque militar inglés a las islas. G, con que en la ONU hayan aplaudido el discurso de Cristina. Y la propia Guiñazú nos da la respuesta. Para construir el nuevo mundo que todos nos merecemos y del que tenemos muchas más necesidades de las que creemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores miembros del comité. A mí me chocó que la comitiva, en el ámbito de las Naciones Unidas, donde en general no se aplaude, se aplaudía y de pie. Tanto es así que la presidenta se levantó y retribuyó con un saludo a ese grupo de personas que eran las que habían viajado con ella. A mí eso realmente me chocó cuando contrastaba con las otras plateas en donde los funcionarios ni aplaudían ni se levantaban, ¿no? Bueno, muy bien. Una aclaración respecto de la cita que hace Cameron con el juego del Monopoly. El Monopoly es un juego muy parecido al estanciero, más o menos la misma historia, nada más que, como decía Moca, es el estanciero imperial en realidad. Se transfieren propiedades, muy parecido al estanciero. A ver, Edgardo, ¿qué opinas sobre esto? Sí, yo la verdad estoy impactado por el discurso de la presidenta, por lo contundente que fue, por el mensaje que dio, ¿no?, del diálogo y la posibilidad de esta apertura que se vive ya desde el año 1965, que son 40 veces que se le está pidiendo al Reino Unido que se siente simplemente dialogar. No solamente fueron la comitiva argentina la que aplaudió, sino hasta los propios embajadores que estaban ahí de los distintos países, los representantes que estaban participando, y uno veía con qué emoción escuchaban a la presidenta y la saludaban después, porque era la primera vez que una jefa de Estado, y lo resaltaban ellos, llegaba a un evento de esta importancia y que no había tenido relevancia. Después veía también lo contundente que fueron los otros dos oradores argentinos, que argumentaron no solamente la historia, sino lo que significa la actualidad de las Islas Malvinas, particularmente Alejandro Betz, que hablaba de que es un Estado manejado desde como si fuese un virreinato, porque al gobernador se lo elige desde el Reino Unido, por más que tengan este plebiscito el año que viene, si lo que no van a dejar de cuidar es la base de Moplacen, que es una base impresionante, que no es solamente para mirar lo que es la Argentina, sino lo que es el control de toda la región, con la isla Santa Elena, con la isla Ascensión, con Gibraltar, el control de lo que es todo lo que la zona del canal de Beagle, el estrecho de Magallanes, el pasaje Drake, lo que es a futuro las negociaciones por la Antártida, las reservas. El Reino Unido está y tiene muy claro que va a pelear y va a discutir esta porción de lo que es la soberanía de la Antártida que pretende Argentina y que pretende Chile, y desde ese lugar uno tiene que pensar que es Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, es decir, que hay intereses económicos, potenciales a futuro, energéticos en la actualidad, que no lo van a dejar de lado y que manejan de alguna forma esta sociedad, que son pocos, con algo más de 1000 habitantes, pero que hay ciudadanos de 42 países distintos. Hoy el Reino Unido, es decir, el Reino Unido sabe que esa estructura de las Islas Malvinas es la que tiene mayor ingreso o uno de los mayores ingresos per cápita del mundo. Hay 42 ciudadanos, es decir, 42 habitantes de 42 países distintos trabajando allá, haciendo dinero. La comunicación, la televisión, la radio la maneja la base de Moplacen, que tiene hoy la misma cantidad y que duplicó en su momento a los habitantes de las islas. Y el señor que habló, representando a los Kelper, el último, es Mike Summer, que es uno de los consejeros, que es el que maneja a los Kelpers. Es un hombre multimillonario, tiene 2 empresas que se dedica a la pesca. Él se va de sus vacaciones en abril, vuelve en diciembre. Él vive tranquilamente veraneando en sus casas de Europa, hace negocio, y los que están ahí, los habitantes de las islas, saben que es un buen reducto de negocio, ya están comprando acciones por lo que son las acciones petroleras a futuro, y de esa perspectiva, el que va a las islas simplemente va a hacer dinero. Cada vez son menos los habitantes nativos, porque hay una generación que se va
como se becan a los estudiantes que tienen mejor promedio, se van al exterior, de 10 jóvenes que se van, vuelven 2, y entonces hay una diferencia, es decir, que cada vez se reduce más la cantidad de habitantes nativos de las islas y cada vez hay más de otros países, como Chile, por ejemplo, que tiene más de 300 habitantes, la isla Santa tiene como 700 habitantes, y hay ciudadanos que están ahí. Y desde esa perspectiva, es decir, la tendencia es que ellos saben que tienen una cosa muy controlada, por más que se haga este plebiscito, y lo que ellos están buscando es el control de los mares, y esta patotería de Cameron, poniendo las dos banderas, la del Reino Unido y la de las Islas Malvinas, provocando al gobierno argentino, contrasta con este discurso contundente, marcando el camino de la paz que tiene el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y que está pidiendo simplemente el diálogo y que es respaldada no solamente por todos los países de la región, sino, lo veíamos ayer, por este comité de descolonización que está acompañando no solamente el sector argentino que aplaudía a la jefa de Estado, sino que era un grupo de los que estaban ahí presentes marcando justamente ese buen discurso contundente y claro y conciso que tuvo la jefa de Estado. A ver, Sandra. Sí, bueno, qué quisquillosidad, ¿no? Sí, está pensando lo mismo, está pensando lo mismo. Tiene que encontrar algo que le choque. Porque había muchas cosas interesantes ahí para pensar, sí, eso es. Sí, la verdad que sí, pero bueno, son quisquillosos. Yo notaba cierto vínculo, me parecía encontrar cierta conexión entre la actitud de Cameron, que realmente es de una prepotencia notable. En realidad, hacía un paralelismo, me parecía ver un paralelismo entre una posición dominante mundial, que está en baja, como es la de Gran Bretaña, y tiene que aceptar que la época cambió y que esa posición dominante se tiene que horizontalizar, y la posición dominante de los medios concentrados, es decir, gente acostumbrada durante muchos años a tener la última palabra. Claro. Porque hay algo en la actitud de Cameron que parecería sugerir que le molesta que un país como Argentina, ¿no? del culo del mundo, le hable de igual a igual, internacionalmente, ¿no? Que levanten los foros, y me parece que eso tiene una conexión con esta gente tan quisquillosa, que está muy alterada porque no tiene ya la última palabra y otra gente, como nosotros, les contestamos. A ver, Eric. Había una época de la Argentina, esa del centenario, de las vacas y de las mieses que cantaba Rubén Darío, donde estaba la ley de residencia, el estado social era catastrófico, como uno lo podía leer en el informe Vialema-C, y era la época en la cual los presidentes de la Argentina o de la Nación se proclamaban en la Cámara de Comercio británica. Entonces, esto que decía Sandra, para mí es una especie de colonialismo de dos pisos. Un colonialismo de la potencia imperial, arrogante, en la cual la fuerza crea derecho, tal como lo expresó este señor Cameron, y el colonialismo de aquellos que le gusta la corona y se van de vacaciones allá, porque acá también había los que se llevaban la vaca en el barco, etcétera, y todo, que estaban acostumbrados a hacer como la corona era con ellos con el resto del país. Entonces, precisamente esa cuestión de ponerse de igual a igual en una mesa a discutir política es la jugada, el proyecto de Cristina, decirle, no, vengan a la política, vamos a discutir cuál es la realidad de las cosas, y entonces vamos a discutir de igual a igual, pero no pueden bajarse de ese pedestal, porque si se bajan de ese pedestal, pierden todo su poder. Recordemos que el Imperio Británico fue vencido por un señor que creo que lo más que tenía era una rueca y un paño, ¿no? Un tal Gandhi. Luego los crímenes cometidos por el colonialismo, no solo inglés, por doquier, por cualquier parte de la tierra donde uno lo vea, no parecen ser un parámetro. La presidenta también dijo, ¿por qué no hacen elecciones en Afganistán y en Irak? Entonces es ahí donde nosotros los tenemos que bajar del pedestal simbólico en el cual están. Si quieren tener un rey, una reina, bueno, qué sé yo, ténganlo. De lo que pasó también, ¿no? Antes del conflicto bélico, en donde yo llegué a las Islas Malvinas cuando fui soldado, a una base que fue construida por el Estado argentino, fui prisionero de guerra en un depósito de YPF, es decir, que había todo un proceso que lo marcaba también la presidenta, de esta construcción y de esta desesperación que tenían los habitantes de las islas por tener contactos con el gobierno del continente, porque ellos estaban muy lejos del Reino Unido y el Reino Unido les prestaba poco interés si tenían esos bonos y no tenían absolutamente nada. Es decir, después la historia cambia. Hoy
lo miran desde una soberbia tan agresiva como la de Cameron cuando plantean su discurso, pero me parece que creo que el proceso de diálogo y la esperanza que uno tiene de que, es decir, no sé si mi generación, pero las generaciones venideras van a ir un camino de construcción sobre este reclamo de soberanía, y de alguna forma creo que ya viendo hoy que Brasil es la sexta potencia del mundo y el Reino Unido ya está quedando atrás, me parece que estos tiempos de cambio que estamos teniendo en este mundo va a dar otra alternativa justamente a esta recuperación, este diálogo de una estructura que ellos tenían muy cerrada como era las Naciones Unidas, como dijo el presidente Lula en la cumbre de Río de México. Es decir, el Consejo de Seguridad manejaba el mundo como si estuviéramos post Segunda Guerra Mundial. Claro, eso es lo que yo creo que está en crisis, Edgardo, ¿no? De alguna manera la presidenta de las Naciones Unidas, ¿no? Claro, ayer lo puso muy en claro la presidenta, es decir, este ordenamiento mundial de la posguerra que conserva, entre otras cosas, el poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es lo que está trabando literalmente la posibilidad de una negociación entre Argentina e Inglaterra. Ese ordenamiento es lo que está en crisis desde hace varios años y dio una serie de síntomas de esa crisis, de ese orden de la posguerra que fueron, me parece, muy interesantes. Edgardo, ¿alguna acotación para hacer sobre el tema? El señalamiento de algo que ya es característico de cierto periodismo, que es la despolitización del comentario político. Está en el registro, Magdalena está en el registro de Beatriz Arlo cuando se ocupa de la escenografía de los discursos de Cristina y no de los contenidos. ¿Y por qué hay esa despolitización? Es una pregunta que yo me hago. A mí me parece que es porque el terreno de la discusión de lo político que está planteado no les conviene. ¿Por qué? Cristina Kirchner en 2 días sucesivos produjo 2 hechos políticos de magnitud que traspasan las fronteras. ¿Por qué? Acá se hablaba del estado de bienestar. La construcción, el plan de construcción de viviendas es un discurso político en sí mismo. Cómo se enfrentan las situaciones críticas con un Estado activo, con un Estado que distribuya, con un Estado que activa. Y en el Comité de Descolonización hizo un mensaje al mundo sobre, le está diciendo al mundo, esto está en crisis, no se sostiene más. Entonces, como es muy difícil ponerse del lado del neoliberalismo, ponerse del lado de los ajustes, ponerse del lado de la ortodoxia, después de la que pasamos, después de haber pasado las que pasamos, entonces hay que hablar de la corbata del funcionario, del aplauso, de cosas que son insustanciales, que son una simple manera de no conversar de aquello que no se quiere conversar. Vamos a hablar de YPF, de eso queremos seguir conversando. En este caso, ustedes saben que Carlos Slim, un tipo muy millonario, de mucha plata, que vive en México, se quedó con un porcentaje de YPF, el 8,4% de las acciones. El País Virtual, hace unos años atrás, o unos meses atrás, estaba diciendo que con la expropiación de YPF, obviamente se estaban espantando inversores extranjeros. País Virtual versus País Real, nuevamente en 678, lo vemos. La inversión en YPF, el país virtual versus el país real. Este es el país virtual. Argentina es un lugar menos seguro para invertir, pero ya no solo para empresas españolas, para cualquier empresa del mundo. Estamos violando la ley, estamos haciendo una expropiación que es ilegal, inconstitucional, pero además, ¿sabe qué? Estamos generando un marco de desconfianza terrible. Están expropiando un muerto. Para poder volver a invertir y explorar, que falta muchos años, necesitan una inversión aislada de la Unión Europea, aislada de Estados Unidos, la Argentina, aislada del mundo. Solo va a conseguir inversiones de los chinos, ¿entendieron? Es gravísimo, doctora, lo que usted está denunciando. Sí, pero además es gravísimo porque... Pero además lo tengo chequeado. No estamos generando incentivos para invertir. Este tipo de medidas ahuyenta la inversión. Argentina lo que necesita es integrarse al mundo, no huir del mundo. Va a haber mucha precaución en la inversión. La Argentina necesita inversiones. ¿Es esta la manera de atraer inversiones? Y yo digo no. Las inversiones que podían haber venido a la Argentina, generar trabajo en la Argentina, no solamente en petróleo, en cualquier otra cosa, se van. El cómo y el cuándo hacen que ¿quién quiere invertir en la Argentina si echamos a una empresa a las patadas? Y el país real. También la buena noticia de que Carlos Slim acaba
de adquirir el 8% del paquete accionario de YPF. Las acciones de YPF subieron hoy un 19%. Fue después de la incorporación de Carlos Slim al paquete accionario. Estamos hablando del magnate mexicano, indicado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo. Desembolsó 288 millones de dólares. La Argentina solo va a conseguir inversiones de los chinos. ¿Entendieron? Es gravísimo, doctora, lo que usted está denunciando. Sí, pero además lo tengo chequeado. Estamos hablando del magnate mexicano, indicado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo. Estamos generando un marco de desconfianza terrible. No estamos generando incentivos para invertir. Este tipo de medidas ahuyenta la inversión. Desembolsó 288 millones de dólares. ¿Es esta la manera de atraer inversiones? Y yo digo no. No solamente en petróleo, en cualquier otra cosa. Se van. En este momento hay un fuerte aumento de las acciones de YPF después de este ingreso de Carlos Slim. Y si Slim mete plata, la gente dice este no es sonso. 17% de aumento en este momento, el alza en Nueva York, 14% en Buenos Aires de las acciones de YPF. Seguro que Slim no come vidrio. Sobre el tema realizó contundentes declaraciones Joaquín Sabina. Por supuesto que los Eje no se enteraron. Raro, ya que Sabina siempre viene como artista exclusivo del grupo Clarín. Cuando la señora de Kirchner decide nacionalizar YPF. Y yo no sé si fue una provocación premeditada o poco meditada, o si lo seguís pensando, pero ya sabréis que aquí cayeron chuzos de punta a ver sobre todo a Joaquín Sabina con la gorra de YPF diciendo que muy bien por los argentinos. ¿Qué? Vamos, muy bien por los argentinos siempre. Una multinacional petrolera no es la patria. Es curioso confundir una multinacional con la patria. Con la patria. ¿No? Para acabar con lo de YPF, sí. que uno está a favor de lo público contra el beneficio privado, no es de ahora, es de hace 30 años. Bueno, muy bien. Bien, interesante la posición de Sabina Serra, me quedé pensando en eso, porque decir eso en España es distinto a decirlo acá en la República Argentina, que es lo que había pasado. Era solamente esa reflexión, ahora quiero escuchar tu opinión. No, esto es un discurso de poder, el tema de las inversiones extranjeras. Es un discurso de poder que va en el sentido del discurso colonial. Como ya no pueden hacer golpes de Estado, como los golpes de mercado no sirven. El establishment trata de replegarse sobre determinadas cuestiones, sobre determinados conceptos, diciendo, si no viene inversión extranjera, estamos fuera del mundo, estamos aislados, realmente nos espera el apocalipsis, que es lo que en el fondo desean para legitimarse. Cuando uno ve que la tasa de inversión en la Argentina es de 24,5% del producto, es una tasa de inversión interesante y que la inversión extranjera es marginal con respecto a eso y estructuralmente quizás en la historia argentina haya sido así. Somos un país estructurado con el mercado interno en base a la inversión nacional. Luego, bienvenida sea la inversión extranjera si nos trae mercados o si nos trae tecnología o si se puede hacer una asociación virtuosa dentro del modelo de país que queremos. Pero el discurso de poder está diciendo, no, por ese margencito de inversión extranjera hay que decirle sí al fondo, hay que volver a endeudarse, hay que aumentar el desempleo, hay que poner el dólar a 10 pesos. Bueno, ese es un discurso de poder al cual esta vez somos nosotros los que decimos no. A ver, Dante. Pensaba también en el tema de las palabras, y antes hablábamos de la plata de los jubilados, ahora hablamos de la seguridad jurídica. Decía, ¿qué es seguridad jurídica? En realidad, cuando hablan de seguridad jurídica, están hablando de buen clima de negocios. Y buen clima de negocios es toda una serie de normativas que favorezcan al capital privado, generalmente en detrimento del Estado, ¿no? Es decir, me parece que... ¿no? Y a su vez, vos pensaba, habíamos charlado con Eric hace algunas semanas en el Chaco, cuando discutíamos hacíamos la comparación entre la Constitución de Alberdi y la Constitución peronista del 49, digamos, y cuando uno rastrea, por ejemplo, la Constitución que piensa Alberdi, que está en las bases, es una Constitución claramente abierta a la inversión extranjera y que le da todas las posibilidades a la inversión extranjera, con un Estado incapaz de regular, etcétera. Tengamos en cuenta que esa Constitución que Alberdi entendía provisoria, la escribió diciendo esto es transitorio, duró hasta 1994 y en 1994 a su vez no se han retocado los principios liberales, ¿no?, de esa Constitución, que simplemente eso estuvo ausente esos 8 años de Constitución peronista entre el 49 y el 57, Constitución que por cierto incluía esta idea de los recursos energéticos como del país, ¿sí?, algo que está
estaba en la Constitución y que, digamos, seguramente si hay un nuevo espacio para discutir, me parece interesante que esté, ¿no? Cintia, cortito, por favor. Un apunte, tengo acá los apuntes del día de la votación, y hay algo que es muy interesante, porque Prat Guy hace su alocución lenta, pausada, consciente, y dice: me permito sospechar que la gestión de YPF no va a ser exitosa. Bueno, es interesante cómo a pocos días, un mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo, soy muy mala para la cronología, bueno, ya las acciones de YPF están subiendo. Y Rossi decía, a contramano de ese discurso, el sueño colectivo de los 90 era el individualismo. Igual estaba pensando respecto a lo que decía Moca antes, ¿no? El vacío del discurso, de criticar. Seguramente ahora Magdalena va a salir a decir que las hamburguesas no son tan ricas como antes adentro de las YPF. No puede pasar también. Señores, vamos a un corte, en un ratito volvemos, dale. Presidencia de la Nación, junto a ANSES y el Banco Hipotecario, lanzan Procrear, el programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar. Se trata de un programa de 100.000 créditos que solucionará las necesidades de vivienda de más de 400.000 personas y al que se puede acceder sin un tope mínimo de ingresos. Solo varían las condiciones de tasas y plazos. Se pagará del 2 al 4% de interés en los créditos orientados a quienes menos tienen, con ingresos familiares de hasta 5.000 pesos. Quienes cuenten con mayores ingresos pagarán tasas que llegan como máximo al 14%. Realmente muy bajas, que se mantienen fijas en pesos durante los primeros 5 años. Los plazos son de 20 a 30 años y los montos se extienden hasta 350.000 pesos. Entérate qué línea de crédito se adapta a tu necesidad y obtén un turno en la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio o ingresando a www.anses.gov.ar. Queremos que vos y tu familia tengan su techo propio, porque todos sabemos que no hay nada más lindo que llegar a tu casa. Amores, em cada porto deixou uma paixão. O vento muda a rota dos meus sabores. Naveguei todas as cores pra virar camaleão. O vento muda a rota dos meus sabores. Naveguei todas as cores pra virar camaleão. E agora que eu cheguei no canto da sereia, no colo de Iemanjá. E agora que eu cheguei no canto da sereia, no colo de Iemanjá. Sou eu, marinheiro, quem te ensinou a nadar. Só eu, marinheiro.